Segunda hora de Gladys en Éxitos, hasta las 6 estaremos con ustedes, igual transmitiendo desde la casa, llegando a Caracas, a Puerto Ordaz, a Maracay, Maracaibo, Mérida, Acarigua, Araure, El Tigre, Táchira, Puerto La Cruz, El Vigía, Margarita, también Valencia, Cabimas, Valera, Barquisimeto. Además, transmitiendo por @Circuito Éxitos en Twitter, en Instagram, y mis cuentas personales son @Rodríguez Gladys, la de Twitter, @Rodríguez_Gladys, la de Instagram. Además, transmitiendo por la página www.exitosfm.com. En esta segunda hora de programa tocaremos el tema económico, pero específicamente lo que tiene que ver con el comportamiento del petróleo y la caída estrepitosa del precio del barril. Lo revisaremos a continuación con un analista internacional experto en esta materia. La cara y sello de la economía. Gladys en Éxitos. Y le doy la bienvenida a quien es analista internacional, experto petrolero. Además, fue representante de Venezuela en la OPEP. Me refiero a Elie Jabalián. ¿Cómo está? Buenas tardes y bienvenido. Hola, ¿qué tal, Gladys? ¿Cómo estás? Bien. Es un placer estar en tu programa. Para mí también un placer poder hablar con usted y que nos explique lo que está pasando en el sector petrolero. El crudo llega a menos de $0 por barril. Esto cuesta entenderlo. El precio más bajo desde que se abrió el comercio de futuros de petróleo en 1983. ¿Cómo puede llegar a no tener valor? Prácticamente esa podría ser la interpretación de menos de $0 o hasta menos del valor de $1. Bueno, fíjate, Gladys, ahí tenemos que primero tratar de aclarar el por qué el precio es negativo. O sea, es algo absurdo que para mucha gente es impactante. Bueno, simple y llanamente los petróleos a futuro llegó un momento que, por cierto, el ciclo cierra hoy para las ventas de el petróleo a futuro para el mes de mayo, y luego pasa a futuro para el mes de junio. La gente ¿dónde va a almacenar? El problema es lo crítico que se volvió el almacenamiento del petróleo, ya que tú no puedes parar la producción petrolera, para decirlo en términos coloquiales, cerrando solamente el grifo como si fuera un grifo de agua. O sea, eso no funciona de esa manera. O sea, la industria petrolera, a pesar de que es una industria tradicional, etcétera, tiene su complejidad. Y complejidades económicas también. Entonces, la gente ofreció pagar por llevarse el petróleo porque así se quiten encima cómo almacenarlo posteriormente, porque el almacenamiento se convirtió en un punto sumamente crítico. Esto más o menos explica el por qué el precio resultó negativo. Hoy no, pero ayer por lo menos fue impactante. Segundo, exacto, productores, es decir, para entender, los productores están pagando a los almacenistas para que les quiten los barriles de las manos. Bueno, tú sabes que el petróleo lo venden unos traders y los traders se comprometen. Bueno, como no estaban seguros dónde iban a almacenar el petróleo, le pasaron ese problema a otro. Por eso que el precio cayó por debajo del cero y llegó casi a 30. Eso explica el por qué el precio es negativo. O sea, no tiene nada que ver con que el petróleo cuesta sacarlo en medio mundial más de 10, $15. Es absurdo pagar por él para que se lo lleve. Es el problema del almacenamiento. Segundo, el petróleo, lo que lo está golpeando hoy, aunque la renta petrolera, inclusive para el caso de Venezuela, para el caso de Rusia, para el caso de Irán, que constituye una parte importante de sus finanzas, de las finanzas del Estado, de sus proyectos políticos, eso venía bajando desde el mediado del 2014. No hemos vuelto a tener repuntes petroleros, han venido bajando gradualmente, fortaleciendo la industria petrolera americana, porque se convirtió Estados Unidos en el primer productor,
y el orden petrolero mundial ya es decidido por 3 actores petroleros del mundo, que son Estados Unidos, Arabia Saudita y Rusia. Ese es el contexto en el largo plazo. En el corto plazo es el coronavirus el que desencadena eso que estamos viendo como absurdo. Petróleo a $10, $8, $9. ¿Por qué? Porque el petróleo, si bien es cierto que se utiliza también en la industria, en la generación de electricidad de países pobres, muchos países atrasados, pero su principal destino es el transporte de personas y de bienes, transporte terrestre, transporte aéreo y transporte marítimo. Lo que hizo el coronavirus es minimizar el movimiento. Tú estás en tu casa en este momento. ¿Cuánto tiempo tienes que no vas a la estación? Entonces no te mueves, no sacas tu vehículo. Claro. No gastas gasolina, no gastas gasolina. La gasolina viene el petróleo tiene que seguirse produciendo. Lo que hizo Arabia Saudita, que por cierto el príncipe tiene problemas que van más allá. De hecho, él sabe que la renta petrolera llegará a un mínimo insoportable y por eso que está trabajando contra el reloj para el proyecto 2030, que por cierto tampoco le está funcionando bien. O sea que aquellos países que se basaron en la renta petrolera, bueno, ahí tienes el ejemplo, Gladys, el ejemplo nuestro. O sea, no puede ser más calamitosa la situación nuestra, porque la industria petrolera está en el suelo y el negocio petrolero y la renta petrolera está en cada día más mínimos. El coronavirus limitó el movimiento. Entonces, el príncipe decía, bueno, yo no tengo por qué pagar con recortes, y me da la impresión de que tampoco los rusos están dispuestos a ellos a asumir el recorte para que el precio no siga bajando. Bueno, el príncipe lo que hizo fue una estrategia, prácticamente amenazó al mundo con llevar el precio del petróleo a un solo dígito, de manera que finalmente el mundo entero se incorporó, incluyendo la industria americana, a un recorte que debería funcionar pronto de 10 a 12 millones de barriles diarios, recorte para ver si pueden sostener el precio del petróleo en un valor aceptable. Pero mientras el periodo de recorte ocurra o tenga lugar, los sauditas no se sienten, y los otros también, no solo los sauditas, no se sienten en la obligación de no seguir compitiendo en el mercado. Bueno, siguieron compitiendo, pues, ofreciendo petróleo más económico, más barato, etcétera. Y eso para mucha gente le parece nada ético. Bueno, son evaluaciones de cuán ético es el comercio, hasta dónde llega. Bueno, eso contribuyó aún más eso afectó incluso la credibilidad de la opinión del presidente estadounidense cuando él dijo que al hacer el recorte global, mundial, incluyendo los productores americanos, que le costó bastante, está costando bastante que una nación como Estados Unidos se incorpore al recorte petrolero cuando lo combatió durante décadas, y lo sabemos. O sea, Estados Unidos siempre ha estado al frente de los países consumidores contrarios a los recortes petroleros para sostener el precio. Bueno, ocurrió algo inédito hace poco, que los americanos también se incorporaron al recorte. Ahora, ¿hasta dónde se puede rescatar el precio del petróleo? Aún con los 10 a 12 millones de recortes en petróleo, ¿cómo va a ser? Porque hasta ahora ni tú ni yo sabemos a dónde nos va a llevar esto del coronavirus, porque todavía no hay respuesta. No hay nadie que les diga, mira, esto va a terminar. Es como si pues como la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial empezó, pero cuando termina no sabemos. El día que consigan una cura,
o como ocurre un en los tratamiento países efectivo, totalitarios. tendremos más claro el panorama. Así es. Pero ¿Perdón? quería interrumpirlo para consultar lo siguiente. Cuando usted habla, por ejemplo, una recuperación del precio del petróleo, también uno se pregunta cuál debe ser ese precio del barril de petróleo, ¿no? Porque lo llegó a estar en $100, por ejemplo, que favoreció a la administración del fallecido presidente Hugo Chávez en el caso de Venezuela. Pero ¿cuál debe ser realmente el precio promedio del barril de petróleo? Bueno, fíjate, Gladys, tú has tocado un punto clave: los recursos naturales. Los recursos naturales es muy difícil saber cuál es lo que llaman el precio justo, el precio adecuado. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un pozo que produce 20 o 30 barriles por día en el estado de Texas y lo comparas con pozos que en un momento, no ahorita, pero en un momento relativamente lejano, cuando en Texas producían 40, 50 barriles al día un pozo, y en Irak producía al día 15,000, es cuando te das cuenta que también la tierra donde se produce recurso natural le da un diferencial enorme. Entonces, si cuesta sacar un barril de petróleo, cuesta $25 en Texas, y lo venden en 30 o lo venden en 40, están ganando 10. Pero en Irak, un pozo similar puede estar produciendo 3, 4 mil barriles diarios, y entonces y su costo, cuando lo promedias, es despreciable frente al costo del barril de petróleo de Texas. O sea que en los recursos naturales juega la categoría de una renta diferencial que depende mucho de la tierra donde se extrae ese recurso. Eso también aplica a las tierras que producen café, a las que producen trigo, a las que producen maíz, etcétera. Si yo tengo una tierra más productiva, como no sé cómo lo llaman, más prodigiosa, bueno, entonces yo gano más. Pero el precio del petróleo normalmente lo fija en la peor tierra que lo produce. Y eso el petróleo debería fijarlo las tierras de Texas, por ejemplo. Pero ahora los de Texas no pueden, porque como no hay demanda, pues simple y llanamente se van a ver obligados a cerrar su negocio. Entonces, viendo que, bueno, que el precio, por ejemplo, del barril de petróleo depende de la demanda y también de las condiciones del país productor. En el caso de Venezuela, ¿qué podemos esperar con la precariedad que tenemos? ¿Cuáles pueden ser nuestras expectativas de en algún momento contar con esa fuente de ingresos? Fíjate, Gladys, en Venezuela, la industria petrolera, desde que llegó Hugo Chávez al poder, empezó a dejar de ser una industria dedicada al negocio petrolero para convertirse en un instrumento de un proyecto político y geopolítico. En eso se convirtió la industria petrolera venezolana, y a medida que ese proyecto político y geopolítico iba tragando lo que produce, llegó un momento en que la industria ya no podía responder. Entonces, en manos del Estado ya no da para más. Claro, a Nicolás Maduro lo que le queda es, como él no la puede manejar para seguir nutriéndose, viendo su proyecto político y también geopolítico, sobre todo el Caribe, él tiene que ver quién le maneje esa industria. Por eso la tendencia, es más, si el régimen llega a cambiar, si Venezuela llega a tener otro régimen político, los que vengan, que se olviden de no tener capital petrolero privado e internacional trabajando. Pueden seguir teniendo una empresa nacional, pero tiene que trabajar al lado de las empresas internacionales y así hacer que la industria produzca. En el caso de que no haya cambio de régimen, que Nicolás Maduro insista en
seguir teniendo recursos para el proyecto político y geopolítico, y de paso también atender, cuando hablo del proyecto político interno, es atender a su, entre comillas, clientela política. Esto, él necesita que alguien que sepa el negocio se la maneje. Y por lo que yo veo, esos son rusos y chinos. Si Venezuela sigue con este régimen, serán rusos y chinos. Pero si cambia de régimen, serán rusos y chinos también. Yo no creo que se vayan, pero serán también americanos, italianos, franceses. De hecho, los españoles coinciden con el actual régimen, coinciden con la empresa petrolera española. Es tomada en cuenta por Nicolás Maduro para que sea parte de cómo manejar la industria petrolera. Claro, pero la realidad es que hoy la producción está en el piso, no hay producción, además adicional a esto de los precios internacionales que afectan directamente a Venezuela. Entonces uno se pregunta cuánto tiempo puede pasar para poder recuperar la principal industria del país. Mientras no se recupere el negocio petrolero global, que puede tomar meses, y no sabemos, Gladys, por lo del fenómeno del coronavirus, que todavía no sabemos cómo lidiar con él. Eso no. Mire, el jefe de la Reserva Federal, creo que de Chicago, no recuerdo exactamente, pero sí leí un comentario, decía que los Estados Unidos debería prepararse para 18 meses. No sé si es un comentario dramático. No sabemos. O sea, mientras no se recupere la industria petrolera global, mundial, de los efectos perversos del coronavirus, que limitó la movilización clave en el transporte, no podemos hablar de la recuperación de la industria petrolera venezolana, porque la industria petrolera venezolana es un pequeño apéndice de la industria petrolera global. Claro, o sea, claro. Nuestro porvenir no, es bastante opaco, Gladys, muy opaco. Así es. Es así. Bueno, es así, esa es una realidad, así es, y lo saben ustedes como especialistas, pero también yo creo que buena parte de la sociedad lo ha entendido hace rato, ¿no? Gracias por haber aceptado esta invitación, Elie. Así es, la percibimos, y más ahora sin la gasolina, por ejemplo, disponible como correspondería para toda la población, en fin, cantidad de aristas que vemos que van surgiendo de problemas como consecuencia de la situación de la industria petrolera. Elie Jabalián es analista internacional, experto petrolero, y fue además representante de Venezuela en la OPEP. Lo despedimos, gracias por aceptar esta invitación, y me toca hacer una primera pausa. Gracias. De esta segunda hora de Gladys en Éxitos, y al regreso nuestro segmento de los martes también, la música cuenta su historia con nuestro queridísimo Polo Troconis.